son casi 1.700.000 afiliados, de los cuales Medellín tiene el 32%, el resto del Valle de Aburrá 12% y las 8 subregiones de Antioquia el 56%, y estamos hablando que prácticamente 1.600.000 de esos afiliados son del régimen subsidiado. Y yo me quiero ir un poco a los antecedentes de cuándo se creó Sabia Salud, porque paradójicamente quien es hoy el gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, era el alcalde que estaba en su momento y que propició la creación de Sabia, y justamente quien está hoy de gobernador encargado también firmó como alcalde encargado en su momento la creación de Sabia Salud. En su momento nos lo anunciaron con bombos y platillos el 29 de abril de 2013, donde se decía que iba a ser una EPS mixta, que iba a ser el ejemplo para muchas otras regiones del país, y la composición accionaria había quedado la gobernación de Antioquia, prácticamente las dos, la gobernación y la alcaldía, con el 36.65%, sino que ahí por los decimales se muestra un punto de diferencia, pero tienen la misma participación, y Confama prácticamente con el 27%. No sin antes aclarar que Confama nunca aportó ni un solo peso para la creación de Sabia Salud, que en su momento se dijo que aportaba su experticia, su conocimiento, valorado en cerca de 21.000 millones. Miremos lo que nos decía el artículo del Colombiano, que el aporte de Confama, entre tanto, se valora en su experiencia en servicios de salud, en lo que está desde hace 59 años, 18 de ellos en el régimen subsidiado. Entonces, supuestamente los 21.852 millones de aporte de Confama eran en especie por su conocimiento que tenía del sector. Sin embargo, entre las vigencias 2013 y 2015 se obtuvo un déficit acumulado de Sabia Salud por valor de 251.350 millones de pesos, justamente cuando Confama era el administrador de la EPS, y para ese mismo periodo, en contraposición, se había proyectado era un déficit de 13.150 millones. Es decir, que el déficit real que se obtuvo durante los años 2013-2015 fue de 1.911%, una cosa abismal, y eso que Confama supuestamente tenía la experticia y el conocimiento. Vámonos al año 2017, que fue el año, como ya lo han dicho, en el que se reportaron las mayores pérdidas de Sabia Salud, con un déficit de 395.000 millones de pesos, que no fueron de ese año. Se explica porque aparecieron facturas de años anteriores que se habían causado en el periodo 2013-2016 por valor de 282.000 millones de pesos. O sea que ahí también se ve el desorden administrativo que había, puesto que tenían 282.000 millones de pesos en facturas que estaban guardadas no sé en dónde, pero que tuvieron que cargarse en el año 2017. Y me quiero seguir deteniendo un poco en los antecedentes, porque en su momento, cuando se escogió supuestamente a Confama como socio, que además nunca hubo mayores explicaciones por qué Confama y no otra caja de compensación, o por qué no otro tipo de socio, lo que se hizo fue prácticamente solucionarle un chicharrón, o con dos entes públicos como la alcaldía y la gobernación, lo que se hizo fue a solucionarle un chicharrón a Confama, que acababa de quebrarse en el régimen subsidiado. Y todos los usuarios, como ustedes pueden ver acá, que tenía Confama, que estaba operando desde febrero de 1996 hasta el 30 de abril de 2013, todos esos usuarios pasaron a la nueva EPS Sabia Salud, que se acababa de crear en ese momento. Por eso les digo que esto fue más que todo para solucionarle un tema a Confama. Y si miramos lo que decía la Supersalud, por eso a mí me llama la atención cuando valoraron el aporte de Confama en más de 21.000 millones de pesos, con la excusa de que tenía una gran experticia. Lo que hicimos fue premiarla por un modelo fracasado y comprobado,
como van a ver acá, lo que decía la Supersalud en diferentes informes de indicadores financieros. Este es, por ejemplo, a diciembre de 2011, nos hablaban de las 10 EPS que incumplían el margen de solvencia y de patrimonio mínimo. Y desde el 2011 ya Confama estaba en ese listado. Y miremos también los indicadores de endeudamiento que eran superiores al 100%, y ahí también encontrábamos a Confama con un indicador del 156% de endeudamiento. Y cuando miramos los estados financieros o el estado de los pasivos que tenía Confama a octubre de 2017 de su EPS, también encontramos que tenía pérdidas y demás acumuladas por 174.000 millones de pesos, y además quedó debiéndole a nuestra red pública como Metrosalud y como el Hospital General una gran cantidad de dinero. Entonces no solamente nos debía, había fracasado en el modelo, sino que creamos un EPS con Confama sin que pusiera un peso, le recibimos todos los usuarios, no la administró mal, nos creó el déficit y enseguida seguimos premiándole. Y estos han sido los resultados financieros que ha tenido Sabia Salud. Como bien lo han dicho, en el año 2019 fue el único año que prácticamente se ha reportado una utilidad que no es una utilidad operacional, porque si bien es cierto la utilidad neta fue de 123.898 millones, las pérdidas operacionales para ese mismo periodo fueron de 74.814, y las pérdidas acumuladas a diciembre 31 de 2019 ascienden a 680.362 millones, y lo que se había proyectado era que a partir del año 2016-2017 se suponía que ya Sabia Salud iba a empezar a generar utilidades que nunca se vieron. Sin embargo, yo quiero destacar que a pesar de todas las dificultades y como recibió la entidad, el doctor Juan David Arteaga hizo una muy buena gerencia de la entidad, fue un hombre comprometido, fue muchísimas veces al consejo a dar todas las explicaciones necesarias frente a esto. Le tocó trabajar con las uñas porque durante su periodo no hubo capitalizaciones y no se acogieron muchas de las propuestas que vamos a ver más adelante. Y cuando hoy nos presenta el doctor Morales esta diapositiva, pues miremos que a pesar de que los indicadores han mejorado, el tema del EBITDA sigue siendo negativo, y que esto también demuestra una falla estructural, porque no es como dice el concejal Fabio, que es que le van a inyectar recursos frescos y que eso llega y que ya entonces separemos lo que debe y que de aquí para adelante estamos bien. No, porque esto va a seguir así mientras tengamos una utilidad operacional negativa. Esto es un problema estructural. Y me voy a detener en la vigencia 2018. Porque creo que durante ese año se plantearon muchísimas de las propuestas que hoy también las traen, y me parece estar como en un déjà vu, porque esas propuestas ninguna se pudo materializar en su momento. Yo no estoy, digamos, no es que no le crea al doctor Morales, yo sé que él es un hombre bien intencionado, pero yo por eso quiero hacer un recorderis de todo lo que en el periodo anterior se dijo, se propuso y que al final no se materializó. Entonces, miremos, por ejemplo, que en la vigencia 2018, a pesar de que el déficit era de 38.532 millones, el acumulado era superior a los 800.000 millones de pesos. Que el exalcalde Federico anunció que iba a capitalizar a Sabia con 25.000 millones frescos, y que parte de esos 25.000 millones iban a ser aportados por el Hospital General vía capitalización de acreencias. 20.000 millones, y esto nunca se pudo materializar, afortunadamente, porque es que cuando uno empieza a ser socio en una empresa, en una entidad, uno no solamente es socio para las cosas buenas y para que le repartan las utilidades, sino que también es deudor solidario de las acreencias. Entonces, no solamente el Hospital General no iba a percibir los recursos
que ya había, por lo que ya había facturado y los servicios que ya había prestado, sino que además iba a empezar a ser solidario con todas las deudas y el pasivo que ya tenía Sabia Salud. Esta fue una de las propuestas en su momento que hizo el exalcalde Federico y que al final no se pudo materializar. Otra de las propuestas que se dio en el año 2018 es que arbitrariamente el Hospital General, Metro Salud y el Hospital Consejo de Medellín le disminuyeran las tarifas a Sabia Salud en un 25%, simplemente una cosa así a rajatabla, sin tener en cuenta ningún otro criterio técnico financiero, sino que a partir de ese momento le iban a facturar 25% menos. Tengo entendido, no sé si me equivoco, lo que me han dicho extraoficialmente es que ese 25% tampoco se pudo materializar. En el 2018 también se hablaron de diferentes estudios para supuestamente mirar la viabilidad financiera de Sabia Salud. Tenemos entonces que ProAntioquia, quien fue además quien realizó el estudio inicial para la creación de Sabia Salud, por eso entendemos que se haya escogido a dedo a Confama, porque Confama también hace parte de los afiliados de ProAntioquia, también realizó un nuevo estudio de transformación. Un estudio que fue confidencial y que nunca quisieron compartir con los concejales. Claro que a mí me quedaba la duda pues de la veracidad del estudio, porque si fueron los que hicieron el estudio inicial de viabilidad y se rajaron en todo, a no ser que Confama se haya sido pésimo administrador, imagínense ustedes entonces un estudio de transformación que ni siquiera quisieron compartir ni con los concejales ni con los diputados. Y teniendo en cuenta que Confama también es afiliado a ProAntioquia, igual que el Grupo Sura, que también es un EPS que está en el mismo mercado, que le hace también contrapeso a Sabia Salud, a pesar de que tenga más usuarios en el régimen contributivo y que además comparten miembros de junta directiva. No entiende uno cómo puede estar en las dos partes. En ese 2018 nos gastamos más de 1.000 millones de pesos contratando una banca de inversión. Y se supone que el objetivo de esa banca de inversión era diagnosticar y analizar la situación para ese momento de Sabia Salud, hacer unas recomendaciones en términos operativos para el montaje del plan de negocios con proyección futura, la implementación de ese plan de negocios y la consecución de posibles inversionistas. Entonces, ¿qué nos dijo la banca de inversión? Planteó 11 escenarios financieros modelados y cada uno de ellos se resumía en 1, reducción de costos médicos, pues que eso es obvio, usted siempre le dicen aumente los ingresos, baje los costos y los gastos. Recuperación de cartera, que también había que hacerlo, capitalización de acreencias y por último, y el más indispensable de todos, que nos lo dijeron desde el 2018, era que para ese momento había una necesidad de capitalizar la entidad con mínimo 450.000 millones de pesos. Sin embargo, y dilatamos porque me acuerdo en ese momento que se esperaba que había que el estudio, que primero teníamos que tener el estudio, que la banca de inversión. Yo siempre dije, está muy bien que contratemos la banca de inversión, que haga el estudio, pero nos va a decir que hay que aumentar ingresos, disminuir costos y gastos y que hay que capitalizar, y la banca de inversión no es la solución porque no nos va a traer la plata hay que ponerla y hay que conseguirla. Sin embargo, se dilató todo el proceso y finalmente en el 2018 renuncian a la posibilidad, en diciembre de 2018 se renuncia a la posibilidad de capitalizar y dicen que se van a buscar un socio, que es la supuesta EPS que nos hablaba el concejal Fabio Rivera. Y finalmente en marzo de 2019 el exalcalde Federico anuncia la decisión de suspender la venta de las acciones de Sabia Salud. También hay que aclarar que durante todo este proceso Confama siempre dijo que no ponía un peso, cuando Confama sí ha recibido plata y sí cuenta con recursos para poder capitalizar, pero siempre se han hecho los de la vista gorda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se encuentra financieramente Sabia a 2020?
A mí me sorprende que en la presentación que nos hizo el gerente no nos contara cuál ha sido la evolución de Savia, de sus indicadores, del tema de las tutelas, los desacatos, cómo cerró financieramente Savia por lo menos al 31 de mayo de 2020. Todo se centró hasta diciembre de 2019, pero yo sí, o una de las peticiones que yo tengo es que nos cuente cómo va Savia en lo corrido de este año. ¿Por qué? Porque como dicen, van a llegar recursos frescos, se espera, y es más, yo creo que Savia en medio de todo le ha ido, entre comillas, no me malinterpreten, le ha ido bien con el tema de la emergencia sanitaria por el COVID, porque al fin y al cabo está recibiendo un flujo de recursos que le entra por la unidad de captación, y como gran parte de los servicios de salud están suspendidos justamente por el tema de la pandemia, porque no se pueden hacer cirugías que no sean de carácter urgente y porque se está evitando ir a las clínicas y hospitales, pues estos no están facturando, y por ende esto también de una u otra manera le ayuda a Savia a mejorar su flujo de caja, al menos por este periodo. Pero entonces otra de mis preguntas es cómo estamos en los indicadores de tutelas y desacatos, porque muchas veces también uno encuentra que se mejoran los indicadores financieros a costa de no prestarle los servicios a las personas. Y como decía también el concejal Moncada, hay enfermedades que no dan espera, que tienen que ser inmediatas, y que después, cuando se dilata la consecución de una cita con un especialista o para un examen, termina siendo muchísimo más costoso para el sistema de salud el tiempo que se perdió. Y ni hablar de la prevención en salud, que también creo que debe ser fundamental en todo este proceso. Adicionalmente, aunque para la vigencia de 2020 se esperan recibir recursos por el acuerdo de punto final, es necesario capitalizar. Es que no podemos hacernos que no le demos nada a la red hospitalaria cuando los hospitales ya estaban en crisis, algunos de ellos antes del COVID. Ahora sí que es cierto, porque no pueden facturar y no pueden prestar sus servicios. Y a mí me llama también la atención, o esperaba que nos dijeran un poco más, cuáles fueron las conclusiones, no solamente en términos de la suspensión de la medida, sino en general las conclusiones con el superintendente de salud y lo que se ha hablado también con el gobierno nacional, porque nos dicen, no, es que estamos comprometidos en salvar a Savia, pero el compromiso también lo tiene que demostrar es con recursos. Y cuando nos plantean algunas de las soluciones por parte del doctor Morales, pues a mí sí me quedan varias inquietudes. Uno, capitalización de acreencias por parte de la red hospitalaria, especialmente de la red pública. Esto ya fue, como ya lo dije, una iniciativa fallida en el periodo anterior. Y yo personalmente no estoy de acuerdo, porque esto también es poner en peligro la salud financiera de los hospitales, porque empiezan a ser también responsables de las demás acreencias que tiene hoy Savia Salud. Y también creo que a la red hospitalaria privada poco le interesa hacer parte de una empresa que sigue teniendo problemas financieros estructurales, puesto que su utilidad operacional sigue siendo negativa y sus costos médicos siguen siendo más altos que sus ingresos. Entonces, para mí, creo que tenemos que ser honestos y hablar no con la verdad, porque no me malinterpreten, sino ser realistas. Y esta no es una opción válida, ya se exploró en el periodo anterior y no se pudo materializar. Es más, creo que jurídicamente también tiene problemas, al menos con los hospitales públicos. Nos hablan de buscar un cuarto socio privado. Con fama como socio privado, no solo no aportó recursos, sino que además hizo la entidad inviable sus primeros años con semejantes pérdidas, desorden administrativo, no ha querido poner un peso más, lo que hace que Savia viene en esta difícil situación financiera. Y a mí personalmente sí me queda la duda si un cuarto socio privado va a venir a invertir en Savia Salud, dejando un capital atrapado cuando no tiene ninguna capacidad ni de decisión ni de control dentro de la EPS, porque el porcentaje que tendría sería muy bajito. Entonces, si lo encuentran, maravilloso,
Yo no soy tan optimista. Yo no creo que un privado venga a hacernos obras de caridad aportando unos recursos para quedar con un porcentaje que no le permite tener el control y no le permite tomar las decisiones al interior de Sabia. Y nos hablaban que el modelo a seguir es Capital Salud. Entonces, esa es una de las preguntas que yo me hago. Este es el modelo a seguir. Entonces, quiero contarles que Capital Salud ha venido siendo capitalizada de manera recurrente desde el año 2017, principalmente por la Alcaldía de Bogotá, porque ahí también había otro socio privado, pero ha sido la Alcaldía de Bogotá la que ha puesto la gran mayoría de estos recursos y por lo tanto pues ha aumentado su participación. Entonces les cuento que en el año 2016 ya tenía una capitalización acumulada, como lo pueden ver, de 44.943 millones. En el 2017 también fue capitalizada con otros 30.000 millones, o sea que la acumulada ya iba en 74.943 millones. En el 2018 la capitalizaron con 150.000 millones de pesos, o sea que ya para el 2018 tenía una capitalización de 224.943 millones. A eso se le suma que en el 2019 también la capitalizaron con 120.000 millones y en un periodo de 4 años recibió 345.000 millones de capitalización. 345.000 millones aportados, su gran mayoría por la Alcaldía de Bogotá, porque como les dije, los privados no hacen obras de caridad. Si ven que un negocio no va bien, no van a seguir invirtiendo dinero. Y miremos cómo está también la utilidad operacional de Capital Salud. A pesar de estas capitalizaciones tan cuantiosas y recurrentes, en el 2018 la utilidad operacional fue de menos 109.879 millones y para el 2019 también seguía reportando pérdidas operacionales por valor de 57.796 millones. Y a pesar de que en el 2018 había logrado tener la utilidad bruta, estaba hablando era la utilidad bruta, la utilidad operacional está abajo, que también la pérdida operacional en el 2018 fue de 136.000 millones y en el 2019 de 94.660 millones. Es decir, la entidad también sigue teniendo dificultades, problemas estructurales, a pesar de que ha disminuido la pérdida operacional, sigue siendo alta y en el 2019 tuvo una pérdida neta de 42.717 millones. Entonces, si este es el modelo a seguir como nos lo están planteando, la pregunta que a mí me surge es ¿cuánto y cuándo van a capitalizar los socios de Sabia Salud? Porque esta entidad lograron rescatarla fue porque en un periodo de 4 años le inyectaron 345.000 millones de pesos y aún así sigue reportando al 2019 grandes pérdidas operacionales y pérdidas netas. Entonces, mis propuestas son claras. 1. Se debe proteger a los usuarios y los hospitales. La prioridad acá no debe ser salvar a Sabia, sino garantizar el acceso a los servicios de salud por parte de la población más vulnerable y también garantizar la salud financiera de los hospitales, de la red hospitalaria que ha estado supremamente golpeada antes de la emergencia por el coronavirus y ahora todavía más. La mejoría de los indicadores financieros de Sabia no pueden ser a costa de dejar de atender pacientes, porque esto también se ha visto. Las tutelas y los desacatos siguen aumentando y creo que esto tampoco puede ser así porque no podemos jugar con la vida de las personas. No se debe capitalizar las deudas que tiene Sabia con la red hospitalaria, porque los hospitales, fuera de que además están golpeados en sus flujos de caja, que no les pague Sabia a tiempo, no pueden además entrar a ser solidarios con las deudas que a hoy ya tiene Sabia Salud. Por eso lo que queda entonces, si lo que se quiere es salvar a Sabia, aunque yo insisto que la prioridad debe ser es salvar los hospitales y garantizar el derecho a la salud,
en caso de que se vaya a capitalizar, también se le debe exigir al socio Confama, quien fue el causante de este gran desastre, que capitalice, porque ellos sí han recibido plata y es más, les ha dado hasta para iniciar e incursionar en otros negocios como en el de la educación, y por eso yo también me opuse rotundamente a que fuera Confama quien administrara la nueva ciudadela en el occidente, la ciudadela universitaria, porque ha sido desastroso en términos administrativos, con Sabia Salud no ha querido aportar un peso y no podemos seguir premiando este tipo de entidades que se sigan lucrando con los recursos públicos.